Bueno, ahora es momento de volver a Mar del Plata. Nuestra compañera Dani Nirenberg está allí con un montón de información acerca del 28º Qué bien lo dijo, qué bien lo Festival dijo. Internacional de Mar del Plata. Notable. Ya vamos aprendiendo. Y a ver qué sorpresas tiene para nosotros y con quién nos vamos a encontrar ahora mismo. Daniela Nirenberg, allí en La Feliz. ¿Me escuchan? ¿Cómo están el día de hoy? Acá seguimos, sí, Laurita en La Feliz. Y bueno, y empezamos a hablar un poco de cine, empezamos a hablar de la competencia, en este caso competencia internacional, y por eso estamos con Eder Campos, que es productor de la película La Jaula de Oro. Bienvenido, Eder. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero contarle un poco a la gente, porque es una coproducción México-España, y de qué trata la película y todo el proceso de investigación que tuvo, que duró casi 8 años. Sí. Bueno, es la ópera prima de Diego Quemada Díez. Él es proveniente de Burgos, en España. Se movió a México hace unos 10 años, ahorita ya es mexicano, y le llamó mucho la atención el tema de migración. Mi país, en México, es como uno de los temas que siempre contamos, ¿no? Pero en esa película Diego hizo un testimonio de migrantes, ¿no? O sea, durante todos estos 8 años fue escalando, ¿no? El proceso de poder desarrollar una historia en base a los testimonios. Tomó el tren como unas 3 veces, ¿no? Entonces estuvo sí en Guatemala, en México. ¿El tren iba de dónde hacia dónde ese El tren trayecto? de Chiapas a Estados Unidos. Bien. Bien. Y en ese trayecto contémosle a la gente que la película cuenta la historia de 3 niños adolescentes que rondan los 18 años, más o menos, un poquito menos. Pues tienen entre 15 y 16. Bien, Sí. unos 15, 16 Poquito años, más jóvenes. 3 adolescentes que salen de las zonas Guatemala. bajas de Guatemala, Sí. y se dirigen hacia los Estados Unidos. ¿Y allí se encuentran con quién? Se encuentran con un indígena, tzotzil, mexicano, se llama Chauc, y que se les pega, ¿no? En el viaje. Y bueno, la historia es una historia de amistad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y sobre todo que también toca muchos temas. O sea, sí, el proyecto siempre tuvo un compromiso social, ¿no? Con lo que se estaba tocando, pero estuvo más enfocado a narrarlo a través de ellos, ¿no? A través de este viaje que emprenden, y sobre todo que no hay comunicación. El indígena no habla español, que en la vida real no habla tampoco. Claro. Entonces se presenta ahí una serie de situaciones de que no se entienden, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso, no solo en la película, digo, lo que se transmite de eso del no entenderse, y que imagino que debe ser el trasfondo principal también de esta conexión entre estos 3 niños y este indígena? ¿Cómo fue el proceso de filmación, de rodaje también con él, que no hablaba español, digo, de entendimiento? Llevamos una intérprete, ¿no? El casting fue una de las cosas más complicadas de la película. Fueron alrededor de 6,000 niños, ¿no? Y como mitad en Guatemala y mitad en México buscando al indígena, ¿no? Sobre todo Diego tenía mucho interés en poderle dar una voz, ¿no? A la comunidad indígena, y sobre todo que pudiera hablar en su idioma. Y llevó un intérprete, y bueno, estuvimos trabajando con un equipo aproximadamente entre 35, 40 personas, ¿no? Todo el tiempo nos estuvimos moviendo. Filmamos alrededor de 7 semanas, y bueno, fue un proceso en el que estuvimos conviviendo con migrantes. Participaron 600 migrantes que iban en tránsito rumbo al norte. Está bueno aclararle eso a la gente, que esos 600 migrantes, digo, fueron parte de la película en un viaje real de esas personas hacia el destino que emprendían, digo, y eso también es interesante en la película. Sí, y también pues un poquito así el proceso de poderlos contactar a través de casas de migrantes, ¿no? Que se les brinda apoyo, sobre todo poderlos orientar un poco el horario que lleva el tren, porque bueno, van completamente un poco sin ninguna protección, ¿no? Básicamente, en la película hay un personaje que es el padre Solalinde, que es alguien, ¿no? Que siempre está viendo por los derechos de los migrantes. Y bueno, sí, ese fue el proceso, lo filmamos en Super 16 milímetros, entonces tuvo la particularidad de que sí es un guión de ficción. El director, su primera profesión es fotógrafo, había hecho también muchos trabajos de cortometraje, un poco con esta visión documental. Entonces siempre estuvo comprometido el equipo creativo en búsqueda de verdad, ¿no? O sea, a la hora de tratar de hacer estas situaciones.
los actores fueron preparados por un acting coach que se llama Fátima Toledo, brasileña, que es la acting coach de Ciudad de Dios, por ejemplo. Entonces, gran película. Este gran casting de niños sí fue muy específico, ¿no? Características muy puntuales, ¿no? Para que tuvieran el perfil para ser preparados a través de esta técnica. Contémosle a la gente que ya se presentaron en el Festival de Mar del Plata, que imagino que les debe haber ido muy bien. ¿Es así? Sí, tuvimos, no sé, en este festival, en el festival más antiguo de Latinoamérica, estuve muy impactado. Había gente muy con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Un señor ya grande se acercó llorando, estaba muy sensible, no podía como decirme nada, solo me tocaba, ¿no? Así como estaba muy conmovido, hubo muchos aplausos y pues nada, creo que la película, su cometido es eso, ¿no? O sea, como poder generar un cambio, ¿no? Sobre todo en la actitud, y creo que es una película que habla de hermandad, creo que es una película que la gente tiene que ver, sobre todo aquí en Latinoamérica, y que puede brindarle a los jóvenes que no tienen posibilidades, ¿no? Un poco de reflexión, ¿no? Y de lo que trata la película es eso, ¿no? La jaula de oro, esta metáfora de seguir el sueño americano, pero estando allá hay que pagar un precio, ¿no? Eder, muchísimas gracias, muchísima suerte, y si lograste ese sentimiento en una persona, seguramente será transmitido en varias y ya está cumplido lo que buscaban. Así que felicitaciones, muchas gracias. Muy bien, una de las películas que se presenta aquí en el Festival de Mar del Plata, que también se presentó en Cannes, a donde le fue muy bien, y que nosotros tenemos a su productora aquí. Así que volvemos cuando quieran, porque hay mucho más cine desde aquí, desde Mar del Plata.